Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Ale. Espero que quienes hayan tenido examen de financiera el día martes hayan tenido un excelente examen y que ya estén preparándose para su examen de métodos el próximo viernes 3 de marzo. Vamos a continuar con el desarrollo del tema. Lo que hemos estado trabajando es ya entramos a lo que es programación lineal, el método gráfico. Acá lo primero que debemos de hacer es poder identificar un objetivo, que es lo que perseguimos con la aplicación del método gráfico, identificar las variables y también identificar las restricciones. Posteriormente, debemos de realizar un planteamiento del problema, ese planteamiento del problema a través de una tabla de doble entrada, en donde vamos a colocar las restricciones, las variables, el valor total de esas restricciones, que pueden ser disponibilidades, condiciones, limitaciones o requerimientos, y también vamos a tener un signo de la restricción. Cada restricción tendrá su propio signo. Bien, entonces estábamos realizando el planteamiento de un problema de carretillas tipo X y tipo S. Realizamos el planteamiento, identificamos el objetivo y realizamos la definición de la función objetivo y la definición de las restricciones en forma de inecuaciones. Hasta el paso 4 me parece que recuerdo que nos quedamos. ¿Sí me pueden confirmar si es así? Sí, Linda, paso 4. Bien, muchas gracias. Por estabilidad de la señal voy a desconectar la cámara y tenemos una mejor. ¿Sí, Erwin? Igna, perdón, se les dice inecuaciones porque tienen el símbolo mayor o menor que. Exactamente. Si son ecuaciones, fuera signo igual, pero como acá ya tenemos signo menor, mayor, igual que, al signo de igual se le agrega el menor o mayor, por esa razón son inecuaciones. Bien, entonces, hablábamos de que todo problema de programación lineal tiene consigo una última restricción, que es la de la no negatividad. Esta restricción es un recordatorio para indicar que en el ejercicio nosotros no podemos obtener resultados negativos. Como este ejercicio tiene dos variables, vamos a utilizar para solucionarlo el método gráfico. Como su nombre lo dice, vamos a hacer uso de una gráfica para poder encontrar la solución del ejercicio. Cuando utilizamos el método gráfico, el primer paso es cambiar el signo de las inecuaciones a ecuaciones. Y solo vamos a utilizar las tres inecuaciones que provienen de nuestras restricciones originales. Tenemos tres restricciones: el componente 1, componente 2 y componente 3. El paso 5 nos dice que debemos de cambiar el signo de inecuaciones a ecuaciones. Cambiar, no dice convertir las inecuaciones a ecuaciones, no, dice cambiar.
¿Y por qué razón lo debemos cambiar? Porque como vamos a utilizar una gráfica, necesitamos pares ordenados para poder plotear los puntos en esa gráfica. Entonces, vamos a sustituir los signos de las inecuaciones por el signo de la igualdad o de la ecuación. ¿Sí, Sergio? Perdona, licenciada, que he estado un poquito ocupado, estoy todavía en el trabajo. Solo quisiera saber si este ejercicio es el que veníamos trabajando la última vez, licenciada, perdone. Sí, es el de las carretillas. Ah, va, nítido, nítido. Ahorita me pongo al día, gracias. Sí, realmente estamos empezando, Sergio. Nos quedamos en la clase anterior, en el paso 4, y ahorita vamos a empezar con el paso 5. El paso 5 nos dice que debemos cambiar el signo de las inecuaciones que teníamos en el paso 4 a ecuaciones. Entonces cambiamos los signos de menor o igual, mayor o igual, por el signo igual. Y eso es básicamente lo que debemos de realizar en el paso 5. ¿Dudas? Ah, ok, licenciada, excelente. Solo es de cambiar entonces el signo, ¿verdad? Así es. Gracias, Lick, solo copio esa notita. Muy bien. ¿Alguna duda? Muy bien. El paso 6 nos indica que debemos de calcular pares ordenados. Y para eso vamos a utilizar las ecuaciones que obtuvimos. La primera ecuación es 2x1 más 2x2 igual a 350. Entonces, el paso 6 es calcular pares ordenados con esas ecuaciones. Pero para eso voy a utilizar, les voy a compartir una pizarra. El par ordenado que tenemos es, la ecuación, perdón, es 2x1 más 2x2 igual a 350. Esta es la ecuación que tenemos. ¿Qué debemos hacer? Debemos de calcular pares ordenados. Eso es lo que tenemos que hacer para poder plotear esos pares ordenados en una gráfica. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezar con la palabra sí. Y vamos a igualar x sub 1 a 0. Si x sub 1 es igual a 0, ¿qué estamos diciendo? Que este valor de x sub 1 es 0. Y si multiplico 2 por 0, ¿cuánto es? 2 por 0, 0. 0. Entonces, si x sub 1 tiene un valor de 0, ¿qué pasa con este 2? Se elimina. Entonces, hacemos acá una flechita. Entonces, ¿qué nos quedaría? Si x sub 1 es igual a 0, ¿qué es lo que nos queda? Solamente X sub 2. esta parte de la ecuación, ¿correcto? Entonces, 2x sub 2 es igual a 350. Esto es lo que nos queda. Ahora, ¿qué debemos hacer? Despejar. ¿Qué vamos a despejar? X sub 2. Tenemos que dejar sola la variable. Entonces, este 2 está dividiendo. Si tenemos que despejar, lo tenemos que pasar al otro lado de la igualdad.
Y al momento de trasladarla al otro lado de la igualdad, ¿cómo quedaría? Dividiendo. Correcto. Entonces acá quedaría x sub 2 es igual a 350 Partido dividido 2. dentro de 2. Realizamos la operación. X sub 2 es igual a, ¿cuál es el valor de x sub 2? 175. 175. Y este es el valor de x sub 2 y el valor de x sub 1 es 0. Y con eso nosotros ya vamos a conformar nuestros pares ordenados. El, el par ordenado 1, vamos a tener que realizar una tablita donde vamos a tener x sub 1 y vamos a tener x sub 2. Y acá conformamos nuestro primer par ordenado. El primer par ordenado dice que x sub 1 tiene un valor de 0 y cuando x sub 1 vale 0, x sub 2 tiene un valor de 175. Y este sería nuestro primer par ordenado. Pero resulta que la ecuación tiene dos variables. Las variables son x sub 1 y x sub 2. Ya igualamos x sub 1 a 0. Entonces ahora debemos de realizar el mismo procedimiento, solo que ahora con x sub 2. Vamos a decir si x sub 2 es igual a 0. Entonces estamos diciendo que este x sub 2 vale 0. Y al momento de multiplicar 2 por x sub 2, ¿qué pasa? Esto deja de existir. Esto ya no existe. ¿Qué es lo único que nos queda? 2x sub 1 es igual a 350. Entonces, si x sub 2 es igual a 0, entonces 2x sub 1 es igual a 350. ¿Qué es lo que nos quedó? 2x sub 1 es igual a 350 si x sub 2 vale 0. Despejamos. Este 2 está multiplicando, tiene que pasar del otro lado, dividiendo, y dejamos sola a la variable. X sub 1 es igual a 350 dividido dentro de 2. El valor de x sub 1 es igual a 175. Y con esto vamos a conformar nuestro par ordenado número 2. Que nos dice que cuando x sub 1 vale 175, x sub 2 tiene un valor de 0. Y este es nuestro segundo par ordenado. ¿Dudas? ¿Por Sí, qué? Perdón. ¿Por qué se convierte en cero? Para poder, es este la... procedimiento, para poder conformar los pares ordenados, debemos de igualar cada una de las variables a 0 para poder obtener un par ordenado. Y por licenciada, solo tengo una consulta. Por sí, ejemplo, si el x sub 1 tuviese un 5, por ejemplo, 5 de x sub 1, este igual debemos de colocarlo a 0, ¿verdad? sí, es lo mismo. Por ejemplo, que la ecuación fuera 5x sub 1 más 32 x sub 2
igual a 1200. Podemos tener cualquier cantidad, pero debemos de repetir el mismo procedimiento. Debemos de decir, si x sub 1 es igual a 0, entonces, ¿qué nos queda? Solo esta parte. 32 de x sub 2 es igual a 1200. Entonces, no importa qué cantidad tiene aquí, porque estamos diciendo que este x sub 1 tiene un valor de 0. Y al momento de multiplicar el 5 por 0, ¿cuánto nos da? 0. Esto se eliminaría. Es por regla general, ¿verdad, licenciada? Correcto. Después, vamos con x sub 2. Si x sub 2 es igual a 0, entonces, ¿qué nos quedaría? Esto no está. ¿Qué nos quedaría? Entonces, 5x sub 1 es igual a 1200. En la primera se divide por 32 y en la Correcto. otra por 5. Correcto. 32 dividido 1200 y 5 dividido dentro de 1200. Y acá tendríamos un par ordenado número 3 y un par ordenado número 4. X1, 0. Aquí se me fue mucho la coma. Y el valor que obtenemos de dividir 32 dentro de 1200. Y acá, x sub 2 tiene el valor de 0. Y x sub 1 nos quedaría 1200 dividido entre 5. Y, a ver, 240. 240. Sería 240. Entonces este es el procedimiento que debemos de seguir para poder obtener los pares ordenados. ¿Queda claro el procedimiento? Licenciada, sí, gracias. O sea que se convierte a cero sin ninguna otra operación ni nada, ¿verdad? Solo se pone así si x sub 1 igual a cero, nada más. Así es Ah, correcto. Bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Este procedimiento lo tenemos que repetir con todas las ecuaciones. Y algo que debemos de tener claro es lo siguiente. Si tenemos dos variables, como es este caso, en la ecuación, voy a borrar, vamos a agregar, por ejemplo, tenemos acá la ecuación. ¿Cuántas variables tenemos? ¿Cuántas variables tenemos en esta ecuación? 2. 2. X1 y X2. Entonces tenemos que tener dos pares ordenados. ¿Qué pasa si nuestra ecuación solo tiene una variable? Por ejemplo, que tengamos una ecuación de esta manera. 4x1 es igual a 20. ¿Cuántas variables tenemos? Solo una. Entonces, cuando esto sucede, solo vamos a tener un par ordenado. Y eso lo tenemos que tener claro. ¿Por qué razón? Porque estos dos pares ordenados que obtenemos aquí deben de ir juntos. Eso significa que, si regresamos al procedimiento que teníamos anteriormente, estos dos pares ordenados van juntos al momento de que los vamos a graficar. Si fuera este caso, que solo tenemos una variable, solo vamos a tener un par ordenado que estará solito. No lo vamos a juntar ni a agrupar con otro par.
ordenado. ¿Queda clara esta explicación? Y ahí sería, pero ¿cómo se saca, digamos, Sí, sería se los voy más a adelante? presentar ahora para que quede más claro, aunque esto lo vamos a ver también más adelante. Ah, Por ejemplo, gracias. tenemos x sub 1 y x sub 2. X sub 1 y x sub 2. Esos pares ordenados que nosotros obtuvimos, 0, 175, 175, 0, esos pares ordenados los tenemos que plotear acá. Entonces, cuando x sub 1 vale 0, x sub 2 vale 175. Acá vamos a colocar un punto, y este es nuestro par ordenado número 1. El par ordenado número 2 dice x sub 1, 175, x sub 2, 0. X sub 1, 175, hacemos el punto, y x sub 2 vale 0. Entonces acá bloqueamos el punto, y este es nuestro par ordenado número 2. Como estos dos puntos vienen de la misma ecuación, porque tiene dos pares ordenados, los tenemos que juntar. ¿Qué pasa si solo tengo un par ordenado? Si solo tengo una variable o un par ordenado. Si despejamos, nos quedaría x sub 1 es igual a 20 dividido 4. X sub 1 entonces tiene un valor de ¿cuánto? 5. 5. Si solo tengo, bueno, acá voy a conformar el par ordenado. El par ordenado solo es x sub 1 igual a 5. X sub 2, no hay x sub 2. Es decir, 0, porque x sub 2 no hay. X sub 1 es igual a 5, y x sub 2, 0, porque no tenemos x sub 2. Este sería, si este fuera el caso, nuestro par ordenado número 3. ¿Cómo lo ploteamos? Tenemos x sub 1 y x sub 2. X sub 2 vale 0. X sub 1 dice que tiene un valor de 5. X sub 1, 5. Ploteamos el punto, y como no tenemos otro par ordenado para unirlo, de este punto vamos a trazar una línea recta partiendo de ese punto. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Si hubiese sido al revés, es decir, que el par ordenado hubiese sido 0,5, que hubiese estado en x2, entonces ploteamos el punto en x sub 2, en 5, y de acá, como es el único par ordenado, trazamos una línea hacia la derecha. Esto, veamos un color. Tanto esta línea celeste como esta verde, que ahora resalté con amarillo, estos son los casos cuando solo tenemos un par ordenado. Si tenemos dos, tenemos que unir los ejes x sub 1 y x sub 2. ¿De acuerdo? Solo copio esa gráfica, Lick. Disculpe. ¿Esta grafiquita? Sí, solo para Sí. tenerla aquí de referencia, perdone. Oh, bueno. Va a aparecer también en la presentación que vamos a retomar. Ah, sí, por favor. Ligda, pero digamos ahí en esa gráfica, ¿cómo saber que x sub 1 es horizontal y x sub 2 es vertical? O sea, en los ejes x y. Porque podría Porque poner x sub 1. esto, sí, pero eso nunca va a cambiar. Digamos, ay, perdón. ¿Dónde está mi pizarra? Ya, aquí está. Por ejemplo, este eje nunca va a cambiar porque siempre va a ser X. Y este nunca va a cambiar porque siempre será Y. Entonces, esto jamás va a cambiar. Siempre vamos a tener X sub 1 y X sub 2. Para graficar, nosotros hacemos uso del cuadrante de El plano cartesio. el plano de el plano cartesiano. Entonces, Ujú. ese plano tiene
cuatro ejes. De los 4 ejes, nosotros vamos a utilizar solamente el cuadrante positivo. Solo el cuadrante positivo. Entonces, permítame. De este cuadrante que tenemos, acá tenemos el origen, acá tenemos positivo, positivo, negativo, negativo y negativo. Solo vamos a utilizar el cuadrante positivo. ¿Por qué razón? Porque tenemos la restricción de la no negatividad. Sí, no, es cabalmente. Entonces, en este cuadrante es que nosotros vamos a trabajar y tenemos el eje de las X y el eje de las Y. El eje de las X se conoce como el eje de las abscisas y el eje Y es el eje de las ordenadas. Y esos nunca van a cambiar, abscisas y ordenadas. Entonces, en programación lineal, siempre en el eje de las abscisas va a estar X1 y en el eje de las ordenadas va a estar X2. ¿De acuerdo? Y consecutivamente, si fuesen más pares ordenados, digamos X sub 1, ahí donde está, X sub 2, donde me acabo de poner, X sub 3 estaría siempre en las abscisas. No, es que aquí no tiene X3. No, pero si digamos el problema lo planteara. Es que no tiene X3. Acá solo tiene X1 y X2. Por eso es que para 2 variables utilizamos el método gráfico, porque solo tenemos Tiene 2 razón, ejes, sí, X1 eso se me y X2. Si ya fuera un X3, es otro método. Aunque gráficamente sí se pudiera, pero ya son gráficas tridimensionales. Y nosotros pues no realizamos gráficas tridimensionales. Entonces, siempre que tengamos 2 variables, vamos a utilizar el método gráfico, y si tenemos 3, no podemos utilizar el método gráfico porque solo tenemos 2 ejes para 2 variables. ¿De acuerdo? Sí, claro, como lo hago. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Bien, si no hay otra inquietud, vamos a retomar la presentación que teníamos. Y acá prácticamente lo que está en pantalla es lo que les presenté en la pizarra, solo que acá ya lo teníamos en la pizarra, lo fuimos haciendo de manera conjunta. Pero vamos a recapitular. Tenemos la primera ecuación, 2x sub 1 más 2x sub 2 igual a 350. Igualamos x sub 1 a 0 y decimos si x sub 1 es igual a 0, entonces, ¿qué es lo único que nos queda? 2x sub 2 es igual a 350. Despejamos la variable x sub 2 y nos quedaría x sub 2 es igual a 350 dividido 2, x sub 2 es igual a 175. Y con esto conformamos nuestro par ordenado número 1. X sub 1 tiene un valor de 0, x sub 2 tiene un valor de 135. Vamos ahora, como tenemos 2 variables, igualamos la segunda variable a 0. Si x sub 2 es igual a 0, decimos que esta parte no existe, ¿qué es lo que nos queda? Entonces x sub 1 es igual a 350. Despejamos, decimos x sub 1 es igual a 350 dividido 2, x sub 1 es igual a 175. Y conformamos nuestro segundo par ordenado. X sub 1 tiene un valor de 175 y x sub 2
0. Y colocamos 175, punto y coma, 0. Y este es nuestro par ordenado número 2. Estos dos pares ordenados, como les comenté anteriormente, van a ir juntos, porque provienen de la misma ecuación. La ecuación tenía dos variables. Esta solo es un ejemplo. Este solo es un ejemplo, está azul. Y me va a servir nuevamente para poder recapitularles. Si la ecuación tiene dos variables, al momento de plotear en la gráfica, vamos a tener dos puntos. Uno en x sub 1 y otro en x sub 2, y los debemos de unir. Esto sucede cuando tenemos dos variables. Pero si tenemos solo una variable, vamos a tener solamente un punto en la gráfica. Y de ese punto debemos de trazar una línea recta, ya sea vertical, si el punto está en x sub 1, o bien horizontal, si el punto está en x sub 2. Esto es prácticamente lo que de manera más resumida, lo que realizamos en la pizarra que les compartí. Este procedimiento lo debemos de realizar con todos los pares, con todas las ecuaciones. ¿Dudas hasta el momento? No, licenciada. ¿No? Bien, entonces vamos ahora con la segunda ecuación. La segunda ecuación es 2x sub 1 más 5x sub 2 es igual a 500. Realizamos exactamente el mismo procedimiento. Vamos a decir, si x sub 1 es igual a 0. Entonces, si esta parte es 0, entonces, ¿qué nos queda? 5x sub 2 es igual a 500. Despejamos x sub 2, dejamos sola x sub 2, este 5 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. Realizamos la división. 100 da el resultado. 100. X sub 2 es igual a 500 dividido 5, x sub 2 es igual a 100. Y con esto vamos a conformar nuestro par ordenado número 3. 0 de x sub 1 y 100 de x sub 2. Este es nuestro par ordenado número 3. Como la ecuación tiene dos variables, ya igualamos x sub 1 a 0, ahora debemos de igualar x sub 2 a 0. Y decimos, si x sub 2 es igual a 0, ¿qué nos queda? Entonces, lo que nos queda es 2x sub 1 es igual a 500. Despejamos x sub 1. Exactamente lo mismo, 100. No, 250. Sí, perdón. correcto. X sub 1 es igual a 500 dividido 2. X sub 1 es igual a 250. Y con esto conformamos nuestro par ordenado número 4. 250 de x sub 1 y 0 en x sub 2. Algo que olvidé indicarles es lo siguiente. Si ustedes observaron, en la primera ecuación yo tenía un color verde. En esta segunda ecuación tengo color rojo. Les recomiendo que ustedes vayan identificando sus ecuaciones también con un color. En la clase de la semana pasada se les indicó que para esta sesión tuvieran una regla y ya sea marcadores o lapiceros de colores, o también pueden ser crayones que nos van a servir para poder identificar de mejor manera nuestras áreas de solución. Bien, ¿alguna duda hasta el momento?
El problema, Lick, es que para escanear siempre sale en negro. ¿Cómo así? Digamos, ya pensando en futuro para el segundo parcial, Dios mediante. Cuando escaneemos esto va a salir todo en color negro. O no, porque usted le puede tomar foto, puede tomar fotografía o con Cam Scanner. Es una aplicación que le sirve para tomar fotografía y de una vez se lo convierte en PDF. Pero de igual manera, así lo dejan, lo quieren, es una sugerencia. Si ustedes quieren trabajarlo todo con un solo color con lápiz, no hay problema. Estos dos pares ordenados también recuerden que van juntos porque provienen de la misma ecuación. Vamos con la última ecuación, que también tiene dos variables. Vamos a tener dos pares ordenados. Vamos a decir, si x sub 1 es igual a 0, entonces nos queda 6x sub 2 es igual a 600. Dejamos sola x sub 2. Este 6 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, nos quedaría x sub 2 es igual a 600 dividido 6. ¿Cuál es el valor de x sub 2? 100. 100. X sub 2 es igual a 100. 0 de x sub 1 y 100 de x sub 2. Vamos con el último. Si x sub 2 es igual a 0, decimos que esta parte de acá no existe. ¿Qué nos queda? 4x sub 1 igual a 600. Despejamos. 4x sub 1 igual a 600. Nos quedaría x sub 1 es igual a 600 dividido 4. ¿Y eso cuánto nos da? 150. 150. Entonces nos quedaría 0 en x sub 2 y en x sub 1, 150. Y acá tenemos nuestro par ordenado número 6. Y acá terminaríamos el procedimiento del cálculo de pares ordenados porque solo tenemos 3 ecuaciones. Si tuviéramos otra ecuación, tenemos que seguir calculando pares ordenados. ¿Dudas hasta el momento? No, licenciado. Todos los pares, hay que hacer una gráfica por cada ecuación o se puede integrar. Ahorita vamos a ver lo de la gráfica. Perdón. Bien, entonces estos dos pares ordenados van juntos porque provienen de la misma ecuación. Entonces tenemos un resumen de nuestros pares ordenados. Tenemos 6 pares ordenados. Y deben de ir en parejas porque solo tenemos 3 ecuaciones y de cada ecuación obtuvimos 2 pares. Licenciada, perdone. ¿Sí? No puede quedarnos un par ordenado con un número, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del x sub 1, en el par ordenado número 1, ahí no puede por ningún motivo quedarnos un 1 en ese x sub 1, ¿verdad? No, siempre nos va a quedar un 0 en cada par ordenado. Ok, gracias. ¿Para servirle? Bien, entonces, ese era el paso 6, cálculo de pares ordenados. Vamos al paso 7, que es graficar los pares ordenados. Solo una anotación, por favor, dejen anotado en su cuaderno que cuando estemos calculando los pares ordenados, si nos queda alguna fracción, lo colocamos como fracción, pero también coloquen el valor en decimal. Por ejemplo, que fuera 3/5. Ustedes colocan los 3/5, pero también lo colocan en decimal, que sería 0.6. O si tuviéramos 12 séptimos. Ustedes colocan 12 séptimos y en decimal 1.71. Tienen que colocar los dos porque el valor con el dígito decimal nos va a servir para graficar, pero en fracción nos va a servir para comprobar. ¿De acuerdo?
Entonces, si tenemos fracciones, lo utilizamos, lo colocamos como fracción y también como decimal. Entonces, para graficar, en el paso 7, para graficar, vamos a hacer uso del cuadrante positivo del plano de coordenadas cartesianas. ¿Qué escala vamos a utilizar? Eso va a depender de cuál es el mayor valor que tenemos en nuestros pares ordenados. Siempre recuerden que vamos a tener el eje de las abscisas con x sub 1 y el eje de las ordenadas como x sub 2. Acá, como el mayor valor que tenemos para x sub 1 es 250 y para x sub 2 175, podemos hacer una escala de 25 en 25, puede ser, o de 50 en 50. Traten de hacer una escala que no sea ni muy pequeña y una tampoco muy grande. Y que la distancia entre cada uno de sus límites sea la misma. De preferencia, si pueden utilizar hojas de cuadrícula o mejor, hojas milimetradas, sería lo ideal. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, por favor, armamos nuestra gráfica y colocamos el valor de X, el nombre de los ejes X sub 1 y X sub 2. Les voy a dar un par de minutitos para que puedan realizar su gráfica o ya la tienen. Ahorita la vamos a hacer, licenciada. Muy bien. ¿Tienen ya la gráfica? Ya, licenciada. Muy bien.
Entonces, vamos a empezar a plotear cada uno de los puntos. El primer par ordenado dice que cuando x sub 1 tiene un valor de 0, es decir, en el origen, x sub 2 tiene un valor de 175. Nos ubicamos en el eje de las ordenadas, en x sub 2, buscamos el 175 y ploteamos el punto en el 175. Ahora vamos con el segundo par. Bueno, lo tenemos que identificar como el par ordenado número 1. Y esto es bien importante. Debemos de identificar cada uno de nuestros pares ordenados. Ahora nos trasladamos al par ordenado número 2. Dice que cuando x sub 2 tiene un valor de 0, x sub 2 tiene un valor de 0, x sub 1 tiene un valor de 175. Nos ubicamos en 175 de x sub 1 y ploteamos el punto. Y acá es donde nos van a servir los colores. Yo coloqué los puntos de color verde y como estos dos pares ordenados vienen de la misma ecuación, los debemos de unir, no sin antes identificar nuestro par ordenado número 2. Y ahora los vamos a unir. Trazamos una línea recta que una el par ordenado número 1 y el par ordenado número 2. ¿Dudas en lo que hemos realizado? No. ¿No? Bien. Ahora, esta ecuación representa una restricción. ¿Qué restricción es? ¿Se recuerdan? La de 2x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 350. Esta es la inecuación de donde sacamos estos dos pares ordenados. Es la misma ecuación que yo coloqué en color verde. Ahora bien, ¿por qué coloqué esta inecuación aquí? Porque resulta que en este cuadrante del plano de coordenadas cartesianas, yo puedo encontrar infinidad de soluciones. Cada punto que yo pueda ubicar en este plano es una posible solución. Sin embargo, esa solución tiene que cumplir con las restricciones. Entonces, estas inecuaciones nos van a servir para dividir el área del cuadrante en dos. Acá ya partimos el área del cuadrante en dos. Un área en donde puede estar la solución y un área en donde no está la solución. Esas áreas se llaman áreas factibles, en donde están, y áreas no factibles. ¿Cómo vamos a hacer para determinar el área factible? La vamos a determinar con el signo de la inecuación. Si observamos ese signo, ¿qué signo es? Menor o igual. Menor o igual que. Si lo comparamos con una flecha, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Hacia la izquierda. Entonces nos ubicamos sobre la línea y determinamos derecha, izquierda. El signo de la inecuación apunta hacia la izquierda. Eso significa que tengo que empezar a achurar o sombrear de esta línea, que es el límite, hacia la izquierda. Y trazamos líneas para delimitar el área
factible de la no factible. ¿Qué significa eso? Que cualquier punto que yo encuentre bajo esta línea verde cumple con la primera restricción. ¿Dudas de lo que acabamos de presentar? ¿Sí me di a entender? Sí, por ahorita sí. ¿Sí? Bien. ¿Y los demás? Sí, licenciada. ¿Sí? Bien. Si tienen una duda, por favor, consulten. Bien, entonces, ahora nos trasladamos al par ordenado número 3. El par ordenado número 3 nos dice que cuando x sub 1 vale 0, x sub 2 tiene un valor de 100. Nos ubicamos y ploteamos otro punto, de preferencia con otro color. Este es el par ordenado número 3. Vamos con el par ordenado número 4. Estos dos vienen de la misma ecuación. Dice que cuando x sub 2 vale 0, x sub 1 tiene un valor de 250. En x sub 1 buscamos el de 150 y ploteamos el punto. Lo identificamos como par ordenado número 4. Y ahora vamos a trazar una línea que una ambos pares ordenados porque provienen de la misma restricción. ¿Qué restricción? La del componente 2, que dice que 2x sub 1 más 5x sub 2 tiene que ser menor o igual a 500. Y la misma historia. Debemos de delimitar el área en área factible y no factible. Observamos el signo que tiene la restricción. ¿Qué signo tiene? Menor o igual. Menor o igual. Entonces, si fuera una flechita, apunta hacia la izquierda. Eso significa que nos posicionamos sobre la línea derecha, izquierda. Y ayoramos de esa línea hacia abajo. De preferencia, que sean líneas en posiciones diferentes a la que trazaron anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Estamos buscando el área en donde pueda estar la solución que cumpla con todas nuestras restricciones. En pantalla ahora tenemos dos restricciones. En donde está la línea de color verde, en toda el área nosotros podemos encontrar posibles soluciones, pero en el área en donde están solamente la línea de color verde, vamos a encontrar una solución. Por ejemplo, si me ubico acá, sería x sub 2, 125 y x sub 1, 25. El punto en donde estoy ubicada en este momento. Pero ese punto solo cumple con una restricción, que es la primera. Si me ubico en donde está el cursor en este momento, ¿cuál es el valor de x sub 2? Aproximado. Casi los 50. 50. ¿Y de x sub 1? Igual los 50. 50. Ese punto cumple con dos restricciones, la del componente 1 y componente 2. ¿Por qué creen ustedes que cumple con las dos? Porque ahí se intersectan. Correcto. Acá se intersectan los dos colores. Pero si me ubico en un punto acá, solo tengo el color rojo, este punto solo cumpliría con una restricción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Plotear todos nuestros puntos para poder determinar el área en donde se cumplan todas nuestras restricciones. ¿Alguna duda hasta el momento? No, licenciada. Bien, entonces ya ploteamos nuestros siguientes pares ordenados. Continuamos al par ordenado número 5,
Dice que cuando x sub 1 vale 0, x sub 2 tiene un valor de 100. Ya teníamos un punto ahí, pero colocamos el otro punto encima y colocamos par ordenado número 5. Y el par ordenado número 6, cuando x sub 2 vale 0, x sub 1 tiene un valor de 150. X sub 2, 0, x sub 1, 150. Loteamos el punto y lo identificamos como par ordenado número 6. Ahora bien, tenemos que trazar una línea que una ambos pares ordenados. El par 5 con el par 6. Y esta línea representa nuestra última restricción, que decía 4x sub 1 más 6x sub 2 mayor o igual a 600. Observemos el signo de esa restricción. ¿Qué signo es? ¿Mayor que? Mayor o igual que. ¿Hacia dónde apunta? Si fuera una flecha, ¿hacia dónde apuntaría? Derecha. A la derecha. Eso significa que nos posicionamos sobre la línea y tenemos que sombrear hacia la derecha. De preferencia, en líneas, con líneas que tengan una diferente posición. Entonces acá voy a sombrear hacia la derecha. Y aquí ustedes pueden seguir sombreando hasta donde termine su grafiquita. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? Perdón. ¿Dudas hasta el momento? Todo bien. Bien. Entonces, ahora sí, como ya ploteamos todos nuestros puntos y ya tenemos todos los pares ordenados en la gráfica, ahora sí, vamos a delimitar el área de solución. Y ese es el paso 8. El paso 8 consiste en identificar el área factible de solución. Pero además tenemos que identificar los puntos factibles de solución. Entonces, vamos a ir por partes. Primero, identificar el área factible de solución. ¿Cuál es el área factible de solución? Es aquella área en donde se encierran todas las restricciones. Dicho en otras palabras, el área en donde se cruzan todas las líneas, todas las líneas. Si centramos nuestra atención en el área de color azul, acá solo tenemos un color. En donde les estoy señalando en este momento, solo tenemos dos colores, el azul y el verde. Entonces, esta no es un área factible. En la parte de abajo, acá se intersectan dos colores, el verde y el rojo. Tampoco es área factible. Y en esta esquinita se intersectan dos colores, el rojo y el azul. Tampoco es área factible. ¿En dónde se intersectan los tres colores? Encontramos el área en donde se intersectan los tres colores. Pero antes de ver o identificar bien esa área, vamos a ver una pequeña explicación del área factible de solución. El área factible dice que es en donde se intersectan todas las restricciones, donde tenemos el cruce de todas las líneas. Esa área factible puede estar en cualquier posición del cuadrante. Puede formar una figura como un triángulo, como es este caso que sombreamos acá. Ese sería el área. Y los puntos son esos vértices, o mejor dicho, las esquinas que encierran el área factible de solución. ¿Cuántas esquinas se encuentran ustedes en esta gráfica? 3. 3. Entonces acá tendríamos 3 puntos factibles de solución. El área factible
también puede estar ubicada en la parte inferior. ¿Cuántos puntos factibles de solución tendríamos acá? 4. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Sin embargo, este es el del origen. Nos dice que en x sub 1 vale 0 y x sub 2 0. Es decir, no producimos nada de x sub 1 y nada de x sub 2. Este, el origen, no lo tomamos en cuenta. ¿De acuerdo? También el área factible de solución puede estar hacia el extremo de la gráfica. Si fuera así, ¿cuántos puntos encontrarían ustedes en este momento? Si el área rosada fuera el área factible. 4. Solo 3. 4. Tenemos acá una Ah, 1, 2, 3, 4, 5. y 2. Solo 2 porque acá va al infinito. Ah, sí, tiene razón. Y Sí, hacia cierto. arriba y hacia la derecha va al infinito. Y más Entonces, allá. en este caso, así es, solo tendríamos 1 y 2 puntos. Si agregamos otra restricción, tuviéramos 1, 2 y 3 puntos. Entonces, dependiendo de cuál es el cruce de las líneas, así vamos a tener los puntos factibles de solución. Pero los puntos factibles son esos vértices, esas esquinas, o bien lo podemos ver en donde se cruzan, en donde hay intersección, donde pasa una línea sobre la otra. Digamos acá, pasa la línea morada sobre la rosada, aquí se forma un pequeño vértice. Acá se cruza la línea rosada con la verde, también se forma otro pequeño vértice. ¿De acuerdo? Esa es la forma como debemos de identificar el área factible y los puntos factibles de solución. Entonces, si regresamos a la gráfica anterior, a esta, el área en donde se cruzan todas las líneas viene desde la línea azul hacia abajo, toda la línea azul, vamos sobre el eje de x sub 1, llegamos a la línea verde, subimos por la línea verde, hay un cruce de la línea verde y roja, y nos pasamos a la línea roja para regresar al punto azul. ¿Logran identificar esa área en donde se cruzan los tres colores? Sí, Linda. Entonces, esa es el área factible de solución. Y nos queda una figura que es parecida a un triángulo, pero no es un triángulo. Pero la pueden sombrear con un color y la identificamos como área factible de solución, AFS. Área factible de solución. ¿Cuántos puntos encuentran en esa área factible de solución? ¿4, Lick? 4, veamos. Yo 2. 1, 2, recuérdense que voy a quitar acá. ¿Cuántas esquinas logran observar? Una, acá también hay un cruce de líneas, la línea azul con el origen, Ah, sí. con el eje de las abscisas. Luego acá tenemos otro cruce de líneas de la línea verde con la abscisa y otro cruce de líneas. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos factibles de solución. ¿Dudas? Es mejor no sombrear. Si ustedes gustan, no sombreen. Pueden dejar solo como estaba en la gráfica anterior, donde se cruzan todas las líneas para que puedan identificar sus puntos. Y sombrear el área factible de solución. Como está ahí, Posteriormente, pero bueno, la cosa es de que si usted no hace ninguna línea, si a eso se refería Erwin, ¿cómo sabe si esta va hacia arriba? Solo que coloque flechas.
una hacia arriba, la otra hacia abajo, la otra hacia adentro, para que usted Ya. pueda identificar en dónde se Sí, cruzan todos, ya le entendí. ¿verdad? Sí. Tienes Licenciada, razón. ¿Sí diga? gracias. Es decir, los puntos tienen que intersectar, por así decirlo, con cada una de las líneas, ¿verdad? Tomando en cuenta también el plano. ¿Es Así correcto? es, tomando en cuenta el eje de las abscisas y el de las ordenadas. Por ejemplo, Mm, acá, la azul se topa con el de las abscisas. Ese es un punto, porque forma una esquina, forma un vértice. Entonces, todas aquellas en donde encontramos una esquina o un vértice son puntos factibles de solución. ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces, después de identificar los puntos factibles de solución, los vamos a nombrar, les vamos a colocar un nombre con cualquier letra mayúscula. Yo les sugiero que empecemos de A y el orden que vamos a utilizar que sea siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Es decir, empezamos en el punto de X2, en este caso, y si seguimos el sentido de las agujas del reloj, es hacia la derecha para etiquetar o nombrar. Punto A, punto B, punto C y punto D. El orden que ustedes les den no va a afectar en nada el resultado. El resultado les va a quedar siempre el mismo, ¿de acuerdo? Pero la sugerencia es de que podamos seguir el sentido de las agujas del reloj. Entonces, les colocamos un nombre, A, B, C, D, a cada uno de los puntos y con eso terminaríamos el paso número 8. ¿Alguna inquietud? No, licenciada. Bien. Entonces, continuamos. El paso número 9 consiste en darle valor a los puntos factibles de solución. ¿Cómo vamos a hacer para darle el valor a esos puntos? Empezamos con el punto A. Si observamos el punto A, ¿qué flechita tenemos en el punto A? Una flechita que nos indica qué par ordenado era. ¿Sí? ¿Qué par ordenado es el punto A? Son dos El pares, 3 el y 3 5. y el 5. El 3 y el 5. Entonces, el punto A, regresamos a donde están nuestros pares ordenados. Busquemos el par ordenado número 3. ¿Qué valor tenía? 0, 100. Y el 5, igual, 0, 100. Era el mismo valor. Entonces, el punto A, ya tenemos los valores, porque es exactamente igual al par ordenado número 3 y al par ordenado número 5, que es 0 de x sub 1 y 100 de x sub 2. Y esos son los valores del par ordenado del punto A. ¿Dudas? No, licenciada. ¿No? Ahora vamos con el punto B. Si hubiéramos utilizado hojas milimetradas, bastaría con que colocáramos nuestra regla en el punto B, trazamos una línea hacia abajo y ahí encontraríamos el valor de x sub 1. Luego trazamos una línea hacia el eje de las ordenadas y encontraríamos el valor de x sub 2. Pero como regularmente no utilizamos hojas milimetradas ni escalímetro, tenemos que utilizar las matemáticas para encontrar el valor del punto B de manera exacta. Entonces, para el punto B, vamos a realizar el siguiente procedimiento. En el punto B se intersectan dos
líneas, dos restricciones. ¿Qué restricciones son las que se cruzan? En el punto B, ¿qué color? Rojo y verde. La roja y la verde. Observemos. En el punto B se cruza la línea verde con la línea roja. Entonces, para encontrar el valor del punto B, necesitamos las ecuaciones de las líneas que se cruzan, que son las verdes, que es la verde y la roja. Entonces utilizamos la ecuación roja, 2x sub 1 más 5x sub 2 igual a 500, y la verde, 2x sub 1 más 2x sub 2 igual a 350. Y con estas dos ecuaciones tenemos que encontrar el valor de x sub 1 y x sub 2. Y esto ya lo podemos hacer, porque lo aprendimos al inicio del semestre. Tenemos que eliminar una variable. Observamos, si eliminamos x sub 1, observamos el coeficiente, el 2 de la segunda ecuación sube a multiplicar la primera, y el 2 de la primera ecuación baja a multiplicar la segunda. Como ambas tienen signo positivo, le tenemos que cambiar el signo a uno de ellos, le colocamos signo negativo a cualquiera de las dos. Yo se lo coloqué a la segunda. Y empezamos a multiplicar. 2 por 2x sub 1, 4x sub 1, más 2 por 5x sub 2, 10x sub 2. Esto es igual a 2 por 500. Mire, Mire, ahora vamos con la segunda ecuación. Menos 2 por 2x sub 1, menos 4x sub 1. Menos 2 por 2x sub 2, menos 4. menos 4x sub 2. Esto es igual a menos 2 por 350, Menos 700. menos 700. Reducimos términos semejantes. 4x sub 1 menos 4x sub 1, 0. 10x sub 2 menos 4x sub 2, 6x sub 2. Esto es igual a 1000 menos 700, 300. 300. Despejamos x sub 2. Este 6 está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. X sub 2 nos quedaría 300 dividido 6. Realizamos la división. ¿Cuál es el valor de x sub 2? 50. 50. Bien. Ahora vamos. Ya tenemos el valor de x sub 2. Debemos de encontrar el valor de x sub 1 sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones. X sub 2 vale 50. Si utilizo la primera ecuación, digo 2x sub 1 más 5 por x sub 2, que vale 50. Esto es igual a 500. Realizamos el procedimiento. 2x sub 1 más 5 por 50, 250, es igual a 500. Dejamos sola la variable. Este 250 está sumando, pasa del otro lado, restando. 2x sub 1 es igual a 500 menos 250. Seguimos. 2x sub 1 es igual a 500 menos 250. 250. Necesitamos despejar x sub 1. Este 2 está multiplicando, pasa a dividir. X sub 1 es igual a 250 dividido 2. ¿Cuál es el valor de x sub 1? 125. X sub 1 es igual a 125. Y acá ya tenemos
par o el valor del punto B. X sub 1 tiene un valor de 125 y X sub 2 tiene un valor de 50. Si ustedes hicieron su gráfica a escala y colocan la regla del punto B hacia abajo, les tiene que quedar aproximadamente cerca del 125. Como yo acá no lo hice en escala, no me quedó tan ajustado, pero por eso es necesario que realicemos el despeje de las ecuaciones para poder encontrar los valores exactos. ¿Y se vale comprar papel milimetrado? Sí, se puede comprar el papel milimetrado. Ya no haríamos eso. Si usted está seguro de trabajar bien a escala, se podría omitir ese paso. Gracias. Pero para mayor certeza, yo les recomiendo que sí lo realicen. Bien. Es que depende también de la escala que uno Así es. Configure, ¿verdad, Linda? Así es. Vamos con el punto C. ¿Será que con el punto C tenemos que realizar el procedimiento que hicimos con el punto B? ¿O podemos encontrar fácilmente los valores del punto C? Ahí se mira que es... 175. Correcto. El punto C dice que es el par ordenado número 2. Entonces, buscamos el par ordenado número 2 y el punto C tiene un valor de 175 en X sub 1 y 0 en X sub 2. Vamos ahora al punto D. ¿Cuáles son los valores del punto D? También son iguales al par ordenado número 6, que dice que X sub 1 vale 150 y X sub 2 0. Y acá terminamos con el paso 9. ¿Dudas? De mi parte no le... ¿No? Bien, ya vamos llegando casi a la mitad del ejercicio. ¿En serio, Linda? No es eso. Ya nos falta poco, unos 3 pasos más. ¿Dudas? No, licenciado. Bien, entonces, si no hay dudas, lo dejamos acá por hoy. Mañana no tenemos clase, ¿verdad, Ale? Bien, licenciada. Mañana sí nos toca. Sí. Bien, entonces, mañana terminaríamos con este ejercicio que prácticamente, después de dar valor a los puntos factibles, los tenemos que evaluar, comprobamos en las restricciones y damos una respuesta. Mañana terminamos con este y empezamos otro ejercicio del mismo tema. ¿De acuerdo? Gracias, Linda. Bien, que tenga Gracias. una buena noche y nos vemos mañana.